Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? Yo soy Miriam, a partir de ahora Mir para todos vosotros. Hoy comenzamos con este programa que me hace especial ilusión, que se llama Hablando con Mir. Va a ser un programa que haremos a partir de ahora durante media horita semanal y espero que me acompañéis porque durante esta media hora vamos a escuchar historias reales, historias que nos importan, historias de hoy en día y además van a ser súper interesantes. ¿Por qué? Porque quienes nos las van a contar son los protagonistas de las mismas. Así que un abrazo muy grande a todos los oyentes y bienvenidos a el primer capítulo de Hablando con Mir. Buenos días, Leticia. Hoy tenemos a una invitada muy especial porque teníamos que abrir el programa pues por todo lo alto. Entonces, aquí tenéis a Leticia Faro. ¿Qué tal, Leti? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes Miriam, muchísimas gracias por este espacio. Muy bien, que tenemos que decir que Leticia, y esto lo voy a leer porque tienes más títulos que la duquesa de Alba, es maestra especializada de audición y lenguaje, tiene un máster en neuropsicología y actualmente forma parte del equipo directivo del Colegio de Educación Especial de la Alegría en Monzón, provincia de Huesca. Leti, cuéntanos, ¿qué es lo que haces exactamente? ¿A qué te dedicas? Mi profesión es ser maestra de audición y lenguaje. Es una profesión muy vocacional en la que es un reto, enseño comunicación, enseño lenguaje a los niños que no saben, a los niños que les cuesta. Hombre, entiendo que este tipo de trabajo, Leti, tiene que ser muy vocacional. Entonces, cuéntale a los oyentes qué es lo que te llevó a dedicarte a esto. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? La vida te lleva. Empiezas como interina, recién salidica de la carrera y empiezas a conocer la profesión. Y es el propio trabajo el que te va enganchando. Evidentemente, los niños son la gasolina. Así que empiezas a formarte, y esto se convierte como en un no parar. Van pasando los años, te vas alimentando, te vas gratificando de tu trabajo y ya, sin darte cuenta, pues estás metida en una profesión que es totalmente enfocada. Yo diría que las bases son el esfuerzo y el cariño recíproco por parte de los niños y por parte de los profesionales. Entonces, ¿por qué decidí a dedicarme a esto? Yo creo que la vida me fue dirigiendo hasta que llega el hecho cuando ya estés formada, que comprendes que la comunicación es un derecho de todos y que alguien tiene que formar parte para que eso sea posible. Me encanta esa frase que has dicho de que la comunicación es un derecho de todos. Así A es, veces se nos olvida, pero esa frase la tomo. Esa frase creo que me la voy a poner en mis estados del WhatsApp, por me lo parece menos. perfecto. Pues me parece preciosa, la verdad es que sí. Cuéntanos un poquito para que te conozca la gente, Leti. Me gustaría conocer un poquito más allá y entrar un poquito más en profundidad en el colegio o sea, en el tipo de trabajo que haces. Háblanos el tipo de colegio donde tú trabajas actualmente y háblanos en qué tipo de actividades lleváis a cabo para ayudar a esa comunicación, para ayudar efectivamente a que todos los niños que tienen algún tipo de problemática para acceder a ella terminen teniendo un conocimiento y teniendo una manera de comunicarse abierta al mundo. Cuéntanos. Yo trabajo en un centro de educación especial que es el único de la provincia de Huesca. Tenemos unos aproximadamente entre 60 a 70 alumnos de diversas necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con actividades muy enfocadas, no solo al ámbito curricular, evidentemente, somos colegio, sino que nos focalizamos muchísimo en actividades centradas en desarrollar la autonomía, la comunicación, la resolución de problemas, el cómo vivir en sociedad, y todo se hace realmente de forma muy general a partir de unas actividades
que básicamente se sustentan en la anticipación, en el apoyo con imágenes, la multisensorialidad, un aprendizaje, una expresión, una percepción distinta a la que normalmente una persona neurotípica conoce. ¿Vale? Explícanos eso. Explícanos la diferencia entre una persona neurotípica y una persona no neurotípica. Ya que hablas de Eh, eso. a mí no me gusta nada, nada hablar de las diferencias entre las personas. Simplemente nos quedaremos en que todos somos diferentes y que cada uno tiene unas necesidades que cubrir. Correcto. Pero como has hablado de personas neurotípicas, He hablado por eso quería que para que los oyentes supieran exactamente qué es una persona neurotípica, me gustaría que explicaras pues cuál es el significado de esa palabra, que como tú dices, se puede leer bien o leer mal, pero al final se utiliza, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza la palabra neurotípico? ¿Y a qué os referís cuando habláis de una persona neurotípica? realmente lo dice la propia palabra, ¿no? Que está dentro de los parámetros típicos de cómo se tiene que ser, entre comillas, ¿no? ¿Que ser o que desarrollar? Es lo que pregunto. Neurotípico que está dentro de de lo que, digamos, de lo que se entiende como De lo que la sociedad normalidad. entiende, Pero podríamos decir, ¿no? sí, pero es que hoy en día es tanta la diversidad que Claro. es una forma de llamarlos, igual que les llamamos autistas o les llamamos personas con disfunción. Bueno, pues a los que están dentro de este rasgo de la normalidad, pues se les llama, pues también para denominarnos neurotípicos. Pero yo he estado siempre muy en contra de lo que son los diagnósticos y los que son este tipo de palabras que clasifican, ¿vale? Por eso te digo que nos quedaremos en que somos todos diferentes con multitudes de necesidades. Bueno, de hecho, muchas veces oímos y utilizamos muy mal utilizada la palabra normal, ¿no? ¿Qué es normal? ¿Qué es ¿Qué, normal? Aquí podrían qué ser es 40 normal? minutos más de... Sí, Podrían ser 40 minutos de entrevista hablando solamente de lo que nosotros consideramos que es normal, ¿no? Nos así estabas es. hablando de que dentro del colegio, para que estos niños se desarrollen con total, bueno, pues normalidad, y perdón por la palabra, para que se puedan desarrollar correctamente, hacéis a cabo una serie de actividades sensoriales, auditivas, del tipo que sean. ¿Puedes hacernos un poquito más de hincapié, Leti, por favor? En el tipo de actividades que hacéis. ¿Cómo es un día tuyo en el colegio cuando vas al colegio y estás de maestra? Llegas a clase y ¿qué es lo que te encuentras en clase? Bueno, llegamos a clase y lo primero de todo es entender que todos tenemos días malos y días buenos, con lo cual eh, nunca sabes bien lo que te puedes encontrar. Lo importante es que tu cerebro sea flexible a lo que nos espera hoy en día, ¿vale? Dentro de esta idea, nuestra misión es que los niños tengan un entorno amigable, un entorno lo más seguro para ellos para que puedan realizar sus actividades. Nosotros lo que hacemos es trabajar mucho desde el contexto para el alumno, no Vale. trabajar al alumno. Entonces, lo que hacemos son distintas actividades muy anticipables, muy visuales, multisensoriales me refiero, a que las desarrollamos de distintas formas para que el niño las puedas percibir como él quiera. Y bueno, son ante todos muy centradas en actividades del día a día, en actividades de desarrollo de autonomía y para, ante todo, también desarrollar la comunicación, o sea, que el niño se pueda comunicar en actividades muy centradas en sus intereses, Porque ¿vale? entiendo, Luego sí que Leti, me gustaría terminar con unas perdona. estrategias para ayudar a los, sobre todo los papás que nos están escuchando, el cómo se puede hacer, ¿no? Porque básicamente a tu pregunta, ¿qué hacemos? ¿No? Pues estructuramos muchísimo el espacio, el tiempo, las actividades. Trabajamos mucho a partir de las rutinas,
Marcamos actividades con límites muy claros, atendemos los gustos y los intereses y creamos en definitiva un entorno seguro y predecible. Damos alternativas al poder de elección, muy importantes. Y en definitiva, también importante, así como desarrollamos contextos amigables, evitamos contextos que puedan generar tensiones. Muy bien, Leti. Una De, pregunta, porque yo no sé si es gracias a la labor que estáis haciendo los docentes de educación especial o no, pero sí que es verdad que me estoy encontrando cada vez con más casos de papás, a lo mejor también es por los entornos en los que yo me estoy moviendo, con más casos de autismo. ¿A qué se debe esto? uf, yo aquí ya no puedo entrar porque son muchas investigaciones que se están haciendo, hay con más sentido, con menos sentidos. Pero estás de acuerdo con que están Que hay más metiendo en el saco casos, del autismo, hay más casos ahora en los últimos años que hace, por ejemplo, 15 o 20 años? pues mira, ¿O es no te precisamente lo, porque gracias a vuestro trabajo y porque se está investigando más que se están detectando más esos casos? No te lo puedo decir con certeza porque yo en aquel entonces todavía era una estudiante, con lo cual todavía, si me lo preguntas dentro de 20 años, sí que podré hacer un análisis comparativo. Sí que es verdad que se dice que hay más casos, ¿vale? Pero es algo que yo todavía tendré que esperar a tener 20 años más para poder contrastarlo. Bien, una cosa, Leti, precisamente esta pregunta venía a colación de la siguiente y es que, dado que cada vez me estoy encontrando con más personas, no digo que haya más casos o no, por eso te preguntaba a ti que eras la experta, pero sí que es cierto que cada vez me acerco más a padres y madres a los que les están diagnosticando a sus hijos o autismo o una lentitud madurativa o otro tipo de casuísticas diferentes, ¿no? ¿Qué le dirías a un padre? Porque algunos los veo muy desesperados. ¿Tú qué le dirías a un padre o a una madre a los que a su hijo o hija lo acaban de diagnosticar de autismo y sienten miedo y sienten nervios y no saben por dónde va a ir la cosa? Tú, como profesional, ¿qué les dirías para tranquilizarlos? Sobre todo, les diría que el autismo no es una discapacidad. Estamos hablando de una condición, una forma de ser. Y hoy en día tenemos muchas formas de ser. El autismo es una forma de ser más. Sí que es cierto que, como todas las formas de ser, pueden tener discapacidades asociadas. Ojo, entonces ya no estamos hablando del propio autismo, estamos hablando de autismo con alguna discapacidad asociada. Pero si le diagnostican de autismo, es una condición, no es una discapacidad. El autismo, dentro de esa condición, es un espectro. Es un espectro y ¿de qué depende ese espectro? Básicamente del apoyo que los niños puedan necesitar. Entonces, sabiendo que es el apoyo del niño que necesita, yo a los padres le diría que, como está muy condicionado por el contexto, que se centrasen no en lo que es el niño, no en el diagnóstico del niño, sino en vamos a hacer un contexto amigable para que nuestro hijo pueda adaptarse en sociedad lo máximo posible desde sus fortalezas. Entonces le diría, no os centréis en el diagnóstico, centraros en crear un buen contexto para él y enfocaría en crear un contexto que estuviera básicamente enfocado en la estructuración, en las rutinas, un entorno Entonces, las amigable rutinas para este tipo de niños, ¿verdad? y Las muy, rutinas muy son la base, afectivo. ¿no? Mm. Sí, Y muy, mira lo que estás diciendo, y muy afectivo. y muy afectivo, porque ya estas teorías de Carnes de hace mucho tiempo que decían que nosotros somos muebles para el niño autista, están ya Un poco afortunadamente ya desfasadas, ¿no? muy desfasadas y afortunadamente ya muy olvidadas. ¿M?
Porque cuando hablamos de grados dentro del autismo, es lo que tú dices, o sea que no es que haya un grado de autismo, sino que es el grado de discapacidad que puede ser por otra condición diferente al autismo, o efectivamente en el autismo existen grados, como estamos Dentro del acostumbrados a oír. autismo, dentro del autismo sin discapacidad, estamos hablando de un espectro que depende de los apoyos que este niño necesite para vivir en sociedad. Vale, Mm. única y exclusivamente, y esto no tiene nada que ver con ningún tipo de grado, porque lo que tiene que ver con un grado entendemos que es una discapacidad. O sea, por lo tanto, si una persona tiene autismo, pero no tiene ningún tipo de discapacidad, no tendríamos por qué ponerles un grado, ¿no? Por hablarlo, por decirlo de alguna Sí manera. que, sí que se ponen grados, pero a mí personalmente no me escucharás nunca ponerle grados al autismo porque ¿Mm? lo conozco, sé que es un espectro y sé que nadie, ninguno es igual. Todos somos diferentes. Con lo cual, sí que los, digamos, organizo según las necesidades, pero desde luego que no hay ninguno igual. Son todos diferentes, son un espectro y me atrevería a decir que los neurotípicos podríamos aprender también y mucho de autistas de alto nivel que tenemos. No me cabe ni la menor duda de lo que estás diciendo y agradezco muchísimo que nos estés intentando cambiar esa perspectiva y ese prisma con el que hasta ahora lo estamos viendo. Y nos lo estás explicando muy bien, ¿no? ¿Qué le dirías a la sociedad? A la sociedad le diría lo mismo, que nos pusiéramos unas gafas inclusivas y dejáramos de decirle al niño autista que se comporte como nosotros queremos que se comporte, desde nuestra visión. O sea, dejemos de ser tan egoístas. Lo que tenemos que hacer es, sí, pedirles que miren desde nuestra visión, pero también nosotros ver desde la visión de la mente autista y A de eso se esta le llama manera empatía, entendernos ¿no? mutuamente. A eso se le llamaría empatía. Sí, Podríamos hablar pero de es que, empatía en este caso. sí, pero es que lo que hacemos es, como tú eres diferente, yo te pido que tú hagas lo que yo debo de hacer porque socialmente así me lo han enseñado. Y no Claro. nos damos cuenta de que estamos pidiendo lo que no estamos nosotros dando. Mm, Ojo. correcto. ¿Vosotros en el colegio conmemoráis el 2 de abril, que es el día reconocido como el Día Mundial sobre el Autismo? ¿O no lo celebráis? Se celebra, pero no se enfoca en el autismo. En el centro de educación especial, bueno, yo creo que no solo hay autismo, ¿vale? En los centros de educación especial tenemos muchísimas otras causas y evidentemente o celebramos todas o no celebramos ninguna. ¿Y en vuestro caso qué hacéis? ¿Celebrarlas todas o no celebrar Nosotros ninguna? celebramos el día de la se le llama el Día de la Discapacidad, pero vuelvo otra vez a palabras horrorosas que tendrían que sacarse, ¿no? Eh, mm, Que tendrían que estar excluidas Tendrían de que lo estar excluidas. que Hay es palabras que ya. no tendrían que existir. Estoy de acuerdo contigo. No hay palabra más Eh, fea que la discapacidad, por Dios, y más yo que llevo trabajando con niños autistas y vuelvo a decir, me atrevería a decir que tienen dones, cada uno el suyo, porque somos todos diferentes, que sorprenderían. qué bonito. Y no me cabe ni la menor duda. Leti, ¿qué más te gustaría aportarnos? ¿Qué te gustaría decirle a nuestros oyentes acerca de lo que hemos estado hablando hasta ahora y que no tenemos claro? ¿O qué te gustaría puntualizar? Bueno, me gustaría dar una ayudita a los papás que se encuentran con el niño autista y se encuentran en casa y no tienen por qué saber actuar. Todo es un aprendizaje, ¿no? Entonces me gustaría darles, nada, unas pequeñas pautas para que el niño funcionara mejor. Básicamente decir que son 3 estrategias, pero muy efectivas. Entonces, sería básicamente una estrategia de estructurar el espacio, una estrategia de estructurar el tiempo
y una estrategia de realizar unas actividades, digamos, más organizadas que los niños neurotípicos, ¿no? O sea, centrarnos en lo que son todo, lo vamos a anticipar y todo lo vamos a desarrollar de forma multisensorial. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo podemos estructurar un espacio en casa? Bueno, pues vamos a crear rincones, rincones que el niño sepa lo que tiene que hacer en ese lugar, porque es una mente muy ordenada, muy estructurada. Vamos a facilitarle, vamos a crear ese contexto amigable y respecto al Ujú. espacio, vamos a delimitar. Vamos a delimitar y lo mismo va a pasar con el tiempo. El tiempo vamos también a estructurarlo, vamos a visualizarlo con un simple reloj de arena, porque de esta manera el niño sabrá cuándo empieza y cuándo termina una actividad. Ah, está Porque muy no nos bien. pasa a nosotros cuando nos hacen un examen que el tiempo nos condiciona y mucho. Imagínate que nos hacen hacer un examen sin tiempo. Andaríamos locos. Pues esto es lo que les pasa a los niños con autismo, que si no saben cuándo termina una actividad, estamos generando una ansiedad. No cuesta nada tener ahí un temporalizador de ahora tienes que estar 10 minutos desayunando, tienes que estar 20 minutos viendo la tele. De esta manera conseguiremos que la conducta disruptiva disminuya. Y lo mismo pasa con las actividades. ¿Qué actividades podemos hacer desde la mente autista? Pues lo mismo, actividades de rutina, muy organizadas, muy estructuradas, muy visualizadas. En definitiva, una rutina muy visual, ¿vale? Es bueno tener un balacín, un rincón sensorial, juegos ¿Cómo manipulativos. montarías tú ese rincón sensorial? Ese rincón sensorial creo que sí o sí tendría que tener Mira. una hamaca, un balancín. Muchísimo sensorial, sensorial, objetos con luces, objetos con diferentes texturas, sonidos, cubos para ordenar. Vale, y la última pregunta, Leti, que te quiero hacer porque me ha venido a la cabeza así, es que ¿cómo tenemos que tratar a las personas que tienen autismo desde la sociedad? Cuando tú te das cuenta que una persona es autista, ¿cómo tenemos que tratar a esas personas para poder darles ese lugar seguro que sí que encuentran, por ejemplo, en su casa? ¿Qué herramientas podemos tener como personas que estamos predispuestas a ayudar bueno, pues a tratarlos, pues como hay que tratarlos, es decir, como algo, como alguien neurotípico igual que nosotros, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Empatía, ponernos las gafas de ver desde los demás. Ya no te digo el autismo, ¿vale? Sino el dejar de centrarnos en nosotros mismos, en nuestras necesidades y en lo que queremos nosotros, porque no todo el mundo opina como nosotros, entre ellos el resto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos las gafas que nos faciliten la comprensión de la mente de los demás. Lo que le pedimos a los niños autistas, que es la teoría de la mente, pues mm, dar ese ejemplo, ¿vale? Dar ese ejemplo y entender que, por ejemplo, yo no necesito meterme en una caja negra para tranquilizarme, pero a lo mejor tú sí. Entonces, respetar esa comprensión. Yo a lo mejor no tengo ningún TOC para autorregularme, pero a lo mejor tú sí. Entonces, vamos a ponernos unas gafas de, de comprensión y de respeto. Y que si hay algo que tú no haces, no tiene por qué ser ni malo ni bueno, simplemente es diferente. Entonces, empecemos a respetar esa diferencia. Leti, lo que has dicho es súper interesante. Sinceramente, me pasaría horas hablando contigo y creo que los oyentes seguro que también y que han podido aprender muchas cosas. Así que lo único que me queda es darte las gracias porque sé que tienes una agenda muy apretada. Eh, no sé cómo agradecerte que has estado en este primer programa de Hablando con Mir con nosotros.
y me encantaría que volvieras más adelante. Te emplazo para otra nueva entrevista más adelante para que podamos ahondar no solamente en el tema del autismo, sino también en otros temas. ¿Qué te parece? Pues ¿Aceptas? mira, acepto y además te doy las gracias porque me parece muy importante lo que estás haciendo, porque estás haciendo visible lo invisible. De Y eso se ese trata. es el principio, ese es el principio de la inclusión y del respeto a a que A la todos seamos diversidad, iguales, ¿no? Por decirlo de a la alguna manera. diversidad, a la igualdad, sí. Pues Leti, muchísimas gracias por estar con nosotros y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber aguantado este primer capítulo de Hablando con Mir. La semana que viene volvemos con nuevas historias contadas por las personas que tienen que contarlas, que son ni más ni menos que los protagonistas. Mientras tanto, os mando un abrazo tremendo. Muchas gracias y muchas veces.